Bueno, a lo mejor para muchos podrá parecer esto un tanto extraño, ¿no? Pero esto es de la mayor importancia precisamente para posibles situaciones de desastres o de inundaciones, desde cuestiones leves a muy graves, ¿no? Por no decir catastróficas. Es muy interesante y de la mayor importancia. Hay quizá también más factores que ojalá se alcancen a cubrir, ¿no? Por ejemplo, otras de los aspectos importantes no es nada más la cantidad en sí total de lluvias, sino la diferencia que hace el que sobre todo donde las precipitaciones muy fuertes y además intensas, o sea, mucha cantidad en poco tiempo, está, por ejemplo, el tipo de cobertura, ¿no? No es lo mismo tener una buena cubierta forestal que tener el mismo sitio ya construido, lleno de pavimento, concreto y demás, ¿no? El efecto es muy diferente, y aquí pues parte de lo que se ha visto es que el crecimiento de la mancha urbana de la Ciudad de México es hacia las partes altas, que a lo mejor falta un mapa de precipitación, pero es donde más llueve, ¿no? Sí, bueno, en fin, tengo preguntas, pero primero hay tiempo de preguntas, por favor. Bueno, varias cosas. No entendí exactamente, al final de cuentas, qué es lo que tomaba de la serie de tiempo. Yo entendería que su serie original son la precipitación diaria. Y de allí tomaría el máximo de un periodo, me imagino, para que tuviera sentido hablar de ver si esos máximos son independientes o no, porque la metodología que está utilizando presupone que las observaciones se pueden modelar con variables aleatorias independientes, por eso las pruebas de independencia. Y con la misma distribución, por eso las pruebas de homogeneidad. Entonces, esa parte no la entendí muy bien, exactamente con qué se queda de la información. Y para máximos, que serían valores extremos, pues hay distribuciones adecuadas. Yo no vería sentido de probar con una uniforme, por ejemplo, para tomar una decisión. Ya hay una clasificación de esas distribuciones de valores extremos, por eso no era raro ver la gama ahí dentro de las que seleccionaba. Y con esto último que acabo de mencionar, quizá la agrupación que se haga de las estaciones de monitoreo de la precipitación, quizás sea mejor agruparlas por zonas de riesgo, ¿sí? Por lo que mencionaban hace un momento, de que es diferente tener una precipitación máxima en una zona sin cobertura que con cobertura vegetal. Entonces, si tuvieran una definición de un coeficiente de riesgo por zona, podrían agrupar las estaciones por zonas de riesgo. Gracias. Sí, respecto a la primera pregunta, perdón, se refiere a por qué quedarse con todos los registros de la estación. Ah, ok. Sí, bueno, lo primero es para analizar sin discriminar los valores, porque los valores en época de estiaje, por ejemplo, o en época que no es de lluvias, época de estiaje y época de lluvias, ¿no? Entonces la idea es utilizar utilizar el registro, es anual, ¿sí? Lo que estoy haciendo cada una de las series de tiempo está conformada por un dato anual, son series anuales. Entonces, ese dato anual es el máximo registrado durante todo el año. Entonces, así, es un dato, sí, sí. Entonces, el máximo diario, sí. Entonces, para un año tengo un valor máximo, para el siguiente año tengo otro valor máximo. Entonces, cada una de las series de tiempo
está formada por los valores máximos de lluvia anuales. O sea, sería el día que tuvo mayor lluvia en todo el año. Sí, así es. Estoy seleccionando los valores máximos para conformar cada una de las series de tiempo de las estaciones climatológicas. Sí. Pero aún así tengo dentro de estos máximos, obviamente tengo máximos y mínimos máximos, ¿no? Entonces, por eso ayer me interesaba mucho la pregunta que le hacía sobre esta parte de cómo identificar lo que comentaba como valores atípicos, que yo no aplicaría el mismo término a las lluvias atípicas, pero sí me parece que por ahí se podría tener alguna herramienta, de acuerdo a la metodología existente, para a partir de una serie de máximos, porque finalmente tengo 247, 249 series de valores conformada por valores máximos. Aparte, si tendré que definir valores máximos de los máximos. A mí me parece que no sería necesario. De hecho, me estoy quedando con toda la serie porque son valores máximos. Eso con respecto a la primera pregunta. Respecto a la segunda, perdón, Uno era con respecto al tipo de distribuciones que utilizaron para identificar cuál era la mejor. Sí. Y lo tercero era que cómo agrupar Sí. las estaciones meteorológicas. Quizá por zonas de riesgo sería mejor que por los otros criterios que está mencionando. Sí, gracias. Bueno, esta parte de factores de riesgo sí no se consideró, es muy importante obviamente para las cuestiones de aplicación, pero la idea es estimar los modelos a partir de los datos espaciales de lluvia, de la distribución espacial que tengo de lluvia, y en función de esto ver si efectivamente, bueno, a mí me parecería que sería interesante ver si en función de donde llueve más es una zona de mayor riesgo o no. Sí, por supuesto que eso sería muy interesante para cuestiones de aplicación y de limitación, ¿no? Si esta zona o esta región está identificada con valores de lluvia extremos, digamos, y además está en una zona de riesgo, pues entonces sí eso sería muy importante, ¿no? Relacionarlo. Pero bueno, de entrada es nada más el análisis a partir de la información de la distribución espacial de la lluvia. Sí. Bueno, aunque también puede pasar que la lluvia extrema ocurra en una parte alta y la zona de riesgo esté abajo. Sí. Sí, ahí habría que hacer un seguimiento, ¿no? De cómo afectan las lluvias. Ahorita se hizo una delimitación en función del comportamiento estadístico de cada una de las series. Si estas tenían un comportamiento similar, un coeficiente de correlación, pues lo poníamos dentro de la misma zona, de la misma región. Pero si no está considerado que de alguna manera, bueno, lo que comenta, si la lluvia es en la parte alta de la cuenca, cómo afecta en la parte baja, aunque en la parte baja no se presenten estas precipitaciones, pero ahí sí ya es de operación, de hecho, de cómo reaccionar ante estas avenidas. Y bueno, es interesante saber si está lloviendo mucho en la parte alta de la cuenca, pues saber qué es lo que nos esperaría en la parte baja, ¿no? ¿Más preguntas? Ninguna pregunta de aquí. De otros lugares. Pues no. Bueno, yo tengo varias. Cuando mencionabas la red hidrográfica, ¿es la 50.000? Sí, escala 1 a 50.000. Perfecto. Bueno, un subproducto que se generó de la red hidrográfica 50.000 fueron subcuencas, precisamente corregidas hidrográficamente por el relieve. O sea, no se tomaron las que tenía la Conagua de hace mucho tiempo, pero se corrigieron
topográficamente, para que fueran más, digamos, más correctas topográficamente. Y sí, es cierto, ahí esta cuestión de que la división, y de hecho así le llama la Conagua división hidrológica, las cuencas hidrológicas, tiene una mezcla de criterios topográficos con político-administrativos. Entonces sí, pero para estos modelados pues son más bien unidades físicas las que hay que usar, ¿no? Otra era sobre los valores máximos. Bueno, una de las dificultades en revisar los datos de precipitación es que cuando se tienen valores extremos es cómo distinguir si es un error, o sea, si le pusieron un 0 de más, por ejemplo, o el punto decimal está corrido, o si fue un valor real, ¿no? ¿Cómo se consideró esto? Con las pruebas de homogeneidad. sí, de homogeneidad, sí. Sí, si ahí no pasaba la prueba, pues descartábamos esa estación climatológica. Okay. Sí, con respecto a la delimitación que comentaba, que existe la delimitación a partir de la radio hidrográfica escala 1/50,000, sí, efectivamente, el trazo que nosotros hicimos coincide, por no decir es exacto porque sería muy aventurado, pero sí coincide en mucho mayor escala que de lo que ustedes tienen con respecto a lo que tiene Conagua. Sí. Una pregunta. De los datos, o sea, que dices que hay faltantes, Ajá. porque tú estás sacando el máximo, el día que hubo máxima lluvia de un año, pero en esos que hay faltantes no hay ningún dato. Sí, bueno, para poder aplicar cualquier teoría, de hecho, esta que es más benévola, que nos permite usar pues todos los registros independientemente de cuándo inician y cuándo terminen, tiene que ser continuo. Entonces, si tenemos algún año en el cual no se tiene registro, y además tiene que ser una longitud mínima de registro de 10 años. Entonces, si yo encuentro una estación con registros de 5 años y tengo un hueco y después continúo con 8, por ejemplo, entonces este hueco es el que yo rellené. Claro que hay sus condiciones. ¿Cuáles son? Por un lado, ver con cuál la voy a correlacionar, por eso la importancia de definir los coeficientes de correlación y definir cuál es la estación que me permitiría reconstituir este dato. Ahora no puedo reconstituir 20 datos, ¿no? Porque tengo una muestra que está muy bien correlacionada y me permitiría reconstituir y ampliar mi longitud hasta 30 años, por ejemplo, ¿no? No, están sus límites. Existe en la teoría limitantes que me dicen que no puedo exceder el número de datos de reconstitución. Está limitada en función de los registros que sí se tienen y de los registros que tenga la otra serie con la cual yo quiero reconstituir mis datos, uno o varios, o 2, 3 datos, ¿no? Si no, no puedo reconstituir 20 a partir de una. Si tengo 3 no voy a reconstituir 20, eso sí no se podría, ¿no? Si tengo 8, bueno, me puedo dar el lujo de reconstituir 2 más si tengo una estación con un coeficiente de correlación muy alto que me permita hacerlo. Okay. Buenas tardes. Soy Marco Antonio Jacobo, soy colaborador de la doctora en el proyecto y tratando de abundar un poco en lo que acaba de comentar la doctora, precisamente la regionalización que se está haciendo, si hay datos faltantes, nosotros sabemos que hay básicamente 2 tipos de lluvias aquí en la cuenca del Valle de México, que son por lluvias convectivas, es decir, áreas restringidas en donde ocurre la precipitación, y las que ocurren en época de estiaje, básicamente en el final del otoño, durante el invierno, que son de gran escala y que cubren prácticamente toda la cuenca, que son estos sistemas
de precipitación que se forman por eventos como son los frentes fríos en esta época. Precisamente la regionalización nos ayuda a la reconstitución. Si hubiera un evento máximo, no es puntual, ocurre en una región y generalmente los eventos máximos están asociados a sistemas convectivos, es decir, son las lluvias que ocurren en el verano. Con esta regionalización se toma en cuenta precisamente que si en 3 estaciones sí tenemos datos y registraron un valor muy alto y reconstituimos una estación que está asociada a estas 3 pero que no tiene el registro, se reconstituye tomando en cuenta que están dentro de la misma región, de la misma regionalización del evento, y esto nos da mayor certeza al rellenado del dato. Así que aunque no hubiera un dato registrado por cualquier razón, que falló el pluviógrafo, que es algo que ocurre con bastante frecuencia por las descargas de los rayos, en ese momento paran la transmisión de datos y hay una falla, pero las estaciones que sí están asociadas a la misma región van a registrar este evento máximo y entonces la pérdida de información no es tan severa. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo recordé una. Cuando el coeficiente de correlación es negativo, cercano a -1, entonces significa que a mayor lluvia de una, menor de la otra. Sí. Porque bueno, el positivo es las dos, si una sube, la otra también, ¿no? Ajá, sí, sí. El otro es… Pero cuando es cercano a -1. Sí, bueno, lo que está, el coeficiente de correlación es el coeficiente de la covarianza entre las dos y la desviación estándar, bueno, el producto de la desviación estándar. Sí sería que es… que la proporción, bueno, es que yo hablo de proporción, pero a lo mejor no es la palabra adecuada, que la relación, o la correlación a fin de cuentas, por eso es coeficiente de correlación, que la correlación es inversa, si no es si no es directa, entonces nada más es, pero sí existe y es no quiere decir que tengamos que… ¿Y tiene alguna patrón espacial? ¿Alguna? Sí, que las que tengan correlación negativa tengan una cierta posición espacial o distancia o algo. Sí, de hecho, la distancia espacial es mucho mayor cuando el coeficiente de correlación es negativo, es decir, cuando esta correlación es inversa, ¿no? Sí. Bien, muchas gracias. Hola. Bueno, ¿alguna más? Bueno, pues agradecemos a la doctora Rojas y le damos su reconocimiento. Gracias. Bueno, perdón, un último comentario. Daría ya que tengan su resultado, que se pudiera incorporar estos modelos al CIAT. Sí, claro que sí, con mucho gusto.